A todas y a todos. Es un placer continuar con el seminario, dentro del seminario internacional Educación y TAC, enfoques interdisciplinares por la innovación docente. Es un placer continuar con la mesa redonda Introducción a la investigación en didáctica de la lengua y la literatura y las TAC. Sobre todo antes de presentar a las personas, a las dos compañeras y a los dos compañeros que van a presentar sus trabajos y sus investigaciones, saludar a toda la clase de investigación en didáctica de la lengua y la literatura. Es decir, esto no sé si os lo comenté, pero el público que tenéis, algunos habéis sido alumnos de esta asignatura y si no de otra también similar. Entonces es pues por animarlos también a estas personas que sus investigaciones, como ya hemos comentado, pues siempre tienen más trascendencia, es decir, que no es que tenga más trascendencia, sino que luego vamos a seguir publicando, trabajando, que yo estoy muy contento de haberme, que vosotros os hayáis cursado conmigo en el trabajo y hayáis confiado en mí. También, por ejemplo, con Mónica, pues algunos también habéis colaborado, pues entonces en este sentido, pues es súper. Y como ya son mi media y lo que no quiero es quitaros ni un segundo de tiempo, pues empiezo brevemente a presentaros. En primer lugar, Vanessa, Héctor, Mayla, Fran, los cuatro son alumnos que han realizado el TFM, 3 de investigación y una de formación de profesorado. Lo han realizado. Héctor no lo realizó conmigo, pero la temática, como veréis, pues lo realizó con la profesora Rosabel Roch, pero en estos momentos estoy codirigiendo la tesis. Lo mismo que estoy con Vanessa Pérez codirigiendo la tesis con Ramón Llorens y con Fran también estamos empezando a trabajar la tesis. Solamente nos queda Mayla, que estamos intentando que saque la plaza de secundaria y luego ya se pondrá a hacer la tesis. Me lo ha dicho esta tarde que sí, que se pondrá a hacer la tesis. En este sentido, alumnos y alumnas de la Universidad de Alicante interesados en didáctica de la lengua y la literatura. Hemos hablado de introducción a la investigación, pero muchas veces podríamos haber incluido aquí el concepto de innovación, porque yo creo que sois vosotros no ya el futuro, sino el presente de la investigación en la didáctica de la lengua y la literatura. Y en este sentido, no sé por qué, pero vamos a empezar por algo de, no sé, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en Ruta, de la red a la geolocalización de la literatura, con Vanessa Pérez, que simplemente quiero recordar que su primera versión del TFM, páginas. Entonces, ahora que se va a poner a trabajar la tesis, ya casi tiene media tesis escrita, entonces no hay problema. También me ha hecho mucha ilusión, lo he comentado antes, la compañera que ha participado antes, Andrea, también fue alumna del máster de investigación y en este sentido, Vanessa pues va a seguir, ha adaptado su investigación a lo que a lo que estamos trabajando en este seminario, es decir, también nos vas a hablar de geolocalización y estas cuestiones, pero su tesis, su TFM precisamente hablaba de la visibilización o el análisis de la presencia de las mujeres en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Así que yo hablo muy deprisa, voy muy corriendo, pero he encontrado en Vanessa una persona que va más rápido que yo. Así que adelante, yo seguro que vamos a disfrutar de lo que nos vas a comentar. Vanessa, adelante. Si te alargaras un poco, cuando 2 minutos intentaré interrumpirte, pero no me lo permitiré. Tranquila. Voy a compartir. Bueno, muchas gracias, José, por la presentación y a Mónica y a Isabel por la organización del seminario. Y como se estaba contando José, he adaptado la presentación de mi TFM para el seminario sobre la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en Ruta, de la red a la geolocalización de la literatura. Entonces, empezando por el marco, pues contar que por qué empezar con una biblioteca virtual. La biblioteca virtual es un espacio de referencia en la literatura en español y este año, como se comentó ayer ya por la tarde en el seminario, cumple 21 años y sigue siendo importante trabajar sobre ella porque los textos están en internet, se puede acceder a ella, pero a veces es difícil saber cómo trasladarlo al aula.
Y como se estaba contando José, pues mi TFM iba sobre la perspectiva de género, entonces todos los materiales y las investigaciones que estamos desarrollando pues van en esa línea. También las explotaciones didácticas que estamos haciendo sobre las guías de lectura con mi compañero Abed y José. Y también importante hacer referencia a la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil, porque sobre todo es donde más provecho estoy sacando ahora mismo para las investigaciones. Y en esta línea, hablaros de las constelaciones multimodales, que son un itinerario lector que vamos construyendo a partir de un nexo entre los diferentes elementos de lectura que podemos escoger. Entonces, ¿por qué es importante esto? Por esa línea narrativa entre los textos, no solo en papel, sino también de elementos multimodales, audiovisuales o juegos. También puede ser un reflejo del intertexto lector si se trata, por ejemplo, de trabajarlo en secundaria o en bachiller, no tanto en primaria porque se vendría más bien por parte de la programación del docente. Y también importante en la hipertextualidad, es decir, la relación entre esos elementos. Entonces, los beneficios de estas constelaciones, el desarrollo de las competencias que cumplen con la normativa, el pensamiento distribuido y el desarrollo del trabajo en red, la metodología a desarrollar que puede utilizarse como mejora de los planes de fomento de la lectura y, por último, la inclusión también de la diversidad y la atención a las necesidades educativas, porque la adaptación, por ejemplo, de los materiales que podemos hacer de la biblioteca virtual pueden servirnos para atender a esa diversidad. Entonces, el objetivo de esta investigación, en este caso he empleado una constelación que ya creé para el Seminario de Literatura Hispanoamericana y que partía de un cuento de María Teresa Andrueto. Entonces, en este sentido, lo que nos sirve esta constelación es trabajar, por un lado, el fomento a la lectura, desarrollar competencias comunicativas al utilizar textos digitales y desarrollar actividades. Y, por otro lado, la interdisciplinaridad, a relacionarla con herramientas como Google Earth, como veréis ahora. Lo que os propongo, por ejemplo, en esta investigación es relacionar las autoras de la constelación, que destacaría María Teresa Andrueto, Graciela Beatriz Cabal y Emma Wolf. Entonces, a partir de sus lugares de nacimiento, Córdoba, Barracas y Buenos Aires, en Argentina, utilizar estas tres localizaciones para trabajar desde la historia, la geografía y en un ámbito más artístico-literario, como puede ser la literatura. Entonces, desde la historia, por ejemplo, buscar museos, monumentos históricos, desde la geografía, los relieves, el clima, por ejemplo, el callejero también, como decía Andrea antes, mi compañera, y desde la literatura, pues buscar espacios artísticos, literarios que destaquen sobre esas autoras. Como conclusiones, destacar que desde el ámbito educativo en estos últimos años el uso de la tecnología se considera como algo innovador, pero lo más evidente es enseñar a leer a través de la pantalla. Luego, por otra parte, esta propuesta para lo que también nos sirve es adaptarnos al tiempo en el que estamos viviendo, es decir, ahora mismo no podemos, lo que podemos emplear son espacios virtuales, entonces, pues eso, para el COVID, pues es una buena opción para compartir y es una ocasión para compartir materiales. En segundo lugar, en último lugar, destacar la versatilidad de la biblioteca virtual y de Google Earth para desarrollar las competencias. Como propuesta de mejora de la investigación, hacer nuevas propuestas para el aula o crear nuevas constelaciones y de cara a futuras investigaciones, ampliar los elementos de las constelaciones o mejorarlas. Estas son las referencias que hemos empleado y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. He comentado que a través de Twitter y de la conexión en YouTube la gente puede preguntar, pero como solamente tenemos, aunque tenemos ahora, tendríamos 5 minutos para preguntas, pero si os parece, yo creo que es mejor que
veamos las 4 comunicaciones y luego así os pido que me empecéis a enviar ya los capítulos de la tesis y estas cosas, que como no tengo nada que hacer estas Navidades, pues... Perfecto. Bueno, pues a continuación, también de IMDL 18, es decir, de la edición del máster de hace 2 años, Héctor Romero Guerra, los booktubers en la formación lectora, análisis de su influencia. Compañero, adelante. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Buenas tardes a todos. Como bien, voy a subir un poquito el tono de voz, que me ha dicho Sebas que no se me escuchaba bien, ¿vale? Mejorar. No sé qué pasa, estoy con un ordenador que no es el mío y entonces lo siento, de verdad. Bueno, como bien decía José, el tema que estoy tratando va relacionado con el trabajo de fin de máster que presenté. Son los booktubers en la formación lectora, el análisis de su influencia. Este es el contenido más o menos que os voy a presentar, que sería, bueno, va relacionado con mi TFM. A forma de introducción, pues simplemente nada, deciros que, como bien sabemos, la incorporación de las metodologías de trabajo colaborativo han sufrido una gran expansión, así que las redes sociales hoy en día nos ofrecen una nueva forma de comunicación e intercambio de información, el cual nos permite valorar las redes sociales como una forma de alfabetización informal. Entonces, desde la educación, consideramos que debemos tener en cuenta este nuevo paradigma para llevarlas a las aulas. Nos ofrece las posibilidades de innovaciones educativas y pues tenemos que valorar la fuerza que tienen las TIC tanto dentro como fuera del aula. En la investigación, el tema que realizamos, pues tuvimos muy en cuenta el empoderamiento que se ha sufrido de las redes sociales por parte de los adolescentes, quienes hoy por hoy se han convertido en los nuevos críticos literarios, ¿vale? Están estableciendo sus cánones, como bien sabéis, hoy en día pues son ellos los que se recomiendan los libros, intercambian literatura, comentarios y demás. A la figura del booktuber. El marco teórico sobre el que centré, bueno, es indudable, como os decía, la importancia que tienen las TICs en el ámbito educativo nos abre un abanico de posibilidades inimaginables, tanto dentro como fuera del aula, y aparecen nuevas pedagogías de participación. Entonces, debemos tener en cuenta las ventajas que tenemos, una mejora en las relaciones sociales, acrecenta la tolerancia respecto a las personas del grupo, aumenta la participación, entre otras, vamos. Entonces, en relación a todos estos cambios, se ha producido un cambio en los hábitos lectores. Ya desaparece la figura del adulto como intermediario entre la lectura y el joven y surge la figura del influencer. ¿Qué es el influencer? Pues no es otra cosa que un joven diciéndole a sus coetáneos sobre lectura, obviamente dentro de una plataforma. En este caso se produce un cambio de hábitos lectores. Las redes sociales nos dejan en lo que Cordón y Gómez ya denominaron la lectura social. Ahora no es otra cosa que un intercambio dentro de una plataforma virtual, pues intercambio de opiniones, de lecturas. ¿Vale? Centro el estudio, sobre todo en los estudios culturales de Hall, Hobson, Locke y Willis. El receptor hace sobre el contenido del mensaje. Luego, obviamente, es muy, muy importante tener en cuenta la maduración del receptor, por lo que para ello nos valdremos en la estética de la recepción de Iser, que en este caso que señala que una obra sin un lector no se puede concebir, sino que simplemente es una construcción teórica. Y que puede haber tantas valoraciones de la obra como receptores tengan, ¿vale? Para la descodificación de los comentarios que tuvimos en cuenta para realizar el trabajo,
me centré en los estudios de Palmer y Hoffen, que hacen referencia a la aceptación ingenua del mensaje, la aceptación sofisticada, el rechazo sofisticado y la deconstrucción. La aceptación ingenua es simplemente el mensaje tal y como viene. La aceptación sofisticada es tener en cuenta que estamos recibiendo un producto manufacturado, pero lo aceptamos. El rechazo sofisticado es, obviamente, valorar que tenemos un producto y no lo aceptamos. Y la deconstrucción es valorar todos los elementos que subyacen dentro del producto que estamos recibiendo. La relación entre el emisor y el receptor, pues, bueno, nos centramos en la interacción parasocial como tal, que no es otra cosa que la relación que se establece entre el emisor del mensaje y el receptor. Una afinidad y similitud, que en este caso se refiere a los elementos que comparten todo lo relacionado con lecturas entre el booktuber y el suscriptor. El apego, que puede ser un apego romántico y sexual, como veremos más adelante. Y un racional, que no es otra cosa que el suscriptor queriendo parecerse al emisor del mensaje, en este caso al booktuber. La metodología del análisis fue una metodología mixta y el objetivo sobre todo era ver cómo el receptor recibía el mensaje y, por encima de todo, ver si existía alguna relación con el fomento de la lectura, ¿vale? Como elemento TIC. Los objetivos específicos que os mostraré más adelante, pues son los que tenéis ahí. Los participantes pues fueron 2 chicas y 2 chicos, eran los que más seguidores tenían en la plataforma YouTube. La muestra fueron 2 book hauls y 2 reseñas. El book haul exactamente es un booktuber enseñando sus nuevas adquisiciones. Analizamos 800 comentarios y la categorización, pues el tipo de comentario, la lectura por parte del suscriptor, la relación y la intención de lectura. Para el tratamiento de datos utilicé MaxQDA en 2018 para los cualitativos y para los cuantitativos Excel de 2019. Cualitativos, pues el tipo de comentario relacionado con el booktuber. Hace relación a su aspecto físico, a la forma en la que presenta los vídeos. Relacionado con el vídeo es muy importante dejar claro que había un montón de comentarios que hacían relación a la forma de maquetación del vídeo, cómo estaba editado. No solamente se fijaba en el contenido del vídeo, sino también en la forma. El tipo de la lectura por parte del receptor, pues como os comentaba, la aceptación sofisticada. Digamos que el porcentaje más alto que me dio del estudio fue exactamente esto. La gente recibía los mensajes y obviamente era consciente de que estaba viendo un mensaje facturado, pero que va dirigido específicamente a esto, pero aún así lo recibía. El rechazo sofisticado, pues sí, era menor el porcentaje. La crítica sobre la labor del booktuber. Habían varios vídeos relacionados con la labor que realizaba el booktuber. Perdona, varios comentarios. Había una crítica directa, también habían algunos comentarios relacionados, y la deconstrucción. Esto era muchísimo menos, pero sí que encontramos algún que otro comentario relacionado. La relación con el personaje. Como os comentaba, la interacción parasocial, había un vínculo entre el receptor mensaje y el emisor. El receptor sentía que tenía mucha cercanía con el emisor del mensaje. Lo consideraba como un amigo más. De afinidad y similitud, pues como ya os he dicho, tenemos los mismos gustos, por ejemplo. El apego romántico y sexual, pues sí. Sobre todo, era muy llamativo, pero era más hacia las booktubers. Es un hecho a estudiar en un futuro. Y la imitación e identificación aspiracional, pues lo mismo. Habían varios comentarios que sí, que querían ser booktubers en un futuro. Luego, dentro de la intención de lectura, el porcentaje se situaba en la tercera posición, como veremos ahora. Y luego la intención de compra. La intención de compra, como lo valoré dentro del TFM, no era una intención de lectura, era una intención de compra sin más, pero claro, no estamos seguros de si va a proceder a leer el libro o no. Habían recomendaciones por parte del receptor hacia el emisor del mensaje
Y sí es verdad que algún que otro comentario trataba el receptor al booktuber en este caso como si fuese un docente, preguntándole sobre recomendaciones y formas de tratar diferentes lecturas. Estos son los iterativos, como podéis ver, dentro de la interacción parasocial prácticamente tanto las chicas como los chicos convergen, y los porcentajes más altos pues son eso, la intención de lectura, la aceptación sofisticada y la interacción parasocial. A modo de discusión del tema, pues nada, simplemente podemos ver que dentro de las comunidades de aprendizaje online hay nuevas formas de intercambio de información entre los más jóvenes. Las nuevas metodologías de aprendizaje llevan de la mano unas series media y pues de esta forma fue como apareció en su momento el término de alfabetismo transmedia. Las redes están cada vez más acopladas dentro de los procesos formativos del alumnado y pues como vemos YouTube nos permite abrir nuevas líneas para el fomento de la lectura social. La aceptación sofisticada, tal y como nos dieron los datos, muestra conscientes del producto. Obviamente, la cercanía que existe entre el consumidor y el producto, y el productor, en este caso el prosumidor, permite la ruptura de las barreras sociales y lo que convierte a ambos en sujetos activos del aprendizaje. Se produce un feedback, como hemos podido ver en otros comentarios, entre ambos. Luego, pues el empoderamiento de las redes sociales, como bien comentaba al principio, hace surgir literatura que en un primer momento no era literatura canónica, sino que era literatura periférica, la va convirtiendo en literatura canónica de lectores, y coincidiendo con un estudio de José del 2016, vemos que el número de lectores digitales se encuentra en pleno crecimiento. Simplemente comentaros sobre los objetivos específicos que veíais arriba. Ya no solamente se tiene en cuenta el mensaje, sino que se valora el fondo y la forma. Se hace necesario la creación, bueno, la alfabetización transmedia dentro de las aulas. El objetivo es crear un público, en este caso un alumnado, que sea crítico con lo que está recibiendo, y el objetivo final sería llegar a la deconstrucción, es decir, que pueda haber todos los elementos que subyacen dentro del producto que están consumiendo. La cercanía entre la relación del consumidor y el prosumidor le permite al booktuber llegar a su objetivo final, que es simplemente, bueno, aparte de los likes, obviamente, imagino que será compartir sus opiniones sobre la lectura. Nada, me permito la licencia de concluir que el número de lectores potenciales, el porcentaje, está aumentando gracias a la incorporación de canales como los booktubers. Luego en Unicomic presentaremos los comic-tubers, sobre los que estamos trabajando también, pero imagino que me dará unos resultados más o menos parecidos. Las dificultades que encontré, pues obviamente se trata de una muestra bastante poco significativa. Sería muy interesante en trabajos futuros ahondar en la muestra, ver otros tipos de vídeos, ya que hay una gran variedad de vídeos de los booktubers, y hacer otras. Nada, simplemente finalizar pues diciendo que sería muy interesante desde las aulas valorar la importancia que tienen las TICs como agentes informales dentro del aprendizaje, y sobre todo el peso que tienen para el fomento de la lectura. Bibliográficas, y eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, como he comentado al principio, antes de nada también tengo que agradecer en este sentido a la profesora Rosabel Roig, porque fue la directora de este magnífico TFM, pero que luego nos ha permitido pues seguir trabajando en esta línea que llevamos trabajando también en la Universidad de Alicante desde hace varios años, y luego le preguntaré a Héctor un poco por la tesis, que nos cuente alguna de las cosas de cómo la está planteando y estas cuestiones.
Pero para no quitaros tan poco tiempo, para que nos queden luego 10-15 minutos de debate, la siguiente participante es Mayla López Viñas, y aquí entramos en otra de las líneas de investigación que tenemos en la Universidad de Alicante. Antes Héctor ha citado Unicómic, pues en este sentido es el cómic y la lectura multimodal en la educación literaria. Vida y muerte de Federico García Lorca. Mayla, puedes compartir pantalla y puedes, cuando quieras. Buenas tardes, soy Mayla López Viñas y a continuación voy a exponer el cómic y la lectura multimodal en la educación literaria a partir de una propuesta didáctica del cómic Vida y muerte de Federico García Lorca, que está documentado por Ian Gibson, como sabemos un investigador canónico de este autor, e ilustrado por Quique Palomo, que es un dibujante de prestigio internacional. El cómic se divide en un total de 5 capítulos, es de carácter biográfico y por tanto cada capítulo va a recorrer un periodo diferente de la vida de este escritor granadino. Encontramos un primer capítulo que se centra en su infancia en Granada, seguido de un capítulo que se focaliza en el contexto de Lorca inmerso en las vanguardias. Y cabe destacar que este cómic está repleto de intertextualidades literarias, como esta que encontramos ya en las primeras viñetas de la obra, o Qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar al ver que Marianita se muere en cadalso por no declarar, que como podemos observar son unos versos que se enmarcan en la obra teatral de Mariana Pineda. El tercer capítulo se centra en la residencia de estudiantes y en este sentido va a aparecer la relación que estableció Lorca con artistas importantes del momento, como por ejemplo Luis Buñuel o Rafael Alberti. Además, él se enamoró perdidamente de Salvador Dalí y en ese sentido podemos trabajar ese enamoramiento desde el fomento y la tolerancia ante la diversidad afectivo-sexual en las aulas de secundaria, de modo que no nos ciñamos únicamente a trabajar el cuarto bloque de contenidos destinado a la educación literaria, sino que podamos también ver otras cuestiones relacionadas con los valores cívicos. Ya que estamos trabajando el contexto de Lorca durante la residencia de estudiantes, podemos aprovechar el recurso del Ministerio. Ahora. Sí, pues sí, tienes razón. Pero se ha callado de repente, ¿no? Sí. O sea, no sé por qué ha sido, vale. Vale. ¿Por Vale, dónde me he pues quedado? desde esta diapositiva o lo anterior. Ya, no, ya ha sido, no, ha sido un momentín. Yo creo que ya se... Vale, que como estaba tuiteando y mirando otra pestaña, pues se habrá callado. Pues ya no tuiteo. Pues nada, Es que te gusta mucho el como tweet, decía, José. que como decía, podemos aprovechar el recurso del Ministerio del Tiempo, concretamente podemos visionar en el aula algunos capítulos, concretamente algunos fragmentos del capítulo 8 de la primera temporada. Y en este capítulo aparece Lorca junto a Buñuel y junto a Salvador Dalí, representando una adaptación del Tenorio de Zorrilla. Cabe destacar que Julián, que es el protagonista de la obra del Ministerio del Tiempo, lee en una parte del capítulo un poema sobre, la última estrofa del poema Fábula y Rueda de los Tres Amigos, que se enmarca en Poeta de Nueva York, una obra de carácter surrealista publicada en 1929, que es una de las más emblemáticas, y podemos trabajar este fragmento en el aula de secundaria. Ya que además de estar repleto de figuras retóricas, puede resultar muy atractivo para los alumnos precisamente por el carácter casi premonitorio, puesto que habla de su propio asesinato que tendría lugar el 18 de agosto de 1936. Cuando se hundieron las formas puras bajo el crític de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Ya no me encontraron. No me encontraron, no me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. El cuarto capítulo se focaliza en el cosmopolitismo de Lorca. En este sentido, se va a centrar en su estancia en Nueva York y en Cuba. Cabe destacar que fue Fernando de los Ríos
el sobrino de Francisco Giner de los Ríos, que había fundado la institución libre de enseñanza en la segunda mitad del siglo XIX, que era de carácter clausista y laico, quien le impulsó a viajar a Nueva York. Allí se comportó como un padre, tal y como confirma Federico en las cartas que escribió a su familia, y además Fernando de los Ríos fue también la persona que le animó a irse a estudiar a la Residencia de Estudiantes de Madrid, con lo cual fue una persona muy importante en la vida del autor. Es en este periodo de tiempo cuando conoce a Emilio Ladrén, que es un escultor con el que entabla una relación amorosa, y en este sentido podemos retomar de nuevo ese fomento por la diversidad afectivo-sexual en el aula de cuarto de la ESO. El quinto capítulo se centra en criterios históricos y no tanto geográficos como hasta ahora. Hemos visto la infancia de Lorca en Granada, después su estancia en la Residencia de Estudiantes en Madrid y su estancia en Cuba y en Nueva York, pero ahora nos vamos a centrar en el compromiso que adquirió Federico García Lorca con la Segunda República. En este sentido, cabe destacar que, si bien es cierto que no adquirió un compromiso militante activo, como sí que es el caso de Rafael Alberti o María Teresa León, que se afiliaron al Partido Comunista, sí que adquirió un compromiso muy férreo con la difusión cultural durante la Segunda República. En este sentido, fundó La Barraca, que era un teatro universitario subvencionado económicamente por Fernando de los Ríos, quien era por entonces ministro de Instrucción Pública del gobierno republicano. Esta iniciativa estaba en correlación con otras iniciativas de la Segunda República, como por ejemplo las misiones pedagógicas, cuyo máximo exponente podríamos decir que es Miguel Hernández, y la finalidad era, a fin de cuentas, recorrer diferentes zonas rurales donde hubiera una población donde primara el analfabetismo, precisamente para fomentar la cultura y la literatura. Cabe destacar que, del mismo modo que aparecen diferentes referencias e intertextualidades literarias, aparecen también lo que podríamos denominar intertextualidades históricas, como esta fotografía en blanco y negro, perfectamente reconocible, sobre la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, 2 días después de las elecciones generales en las que ganó el Frente Popular. Como no podía ser de otro modo, el cómic concluye con el trágico asesinato de Federico García Lorca a manos del bando sublevado. Este asesinato tuvo repercusiones tanto a nivel peninsular como a nivel internacional. Hubo escritores como Miguel Hernández o Antonio Machado que escribieron elegías. De hecho, El crimen fue en Granada es el título de la elegía que escribió Antonio Machado. Y al otro lado del Atlántico, Pablo Neruda escribió el poema Explico algunas cosas, en el que también hace referencia en unos versos al asesinato de Lorca. Quizá merece un especial detenimiento la repercusión que tuvo el asesinato de Lorca en el segundo Congreso de Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura, que se desarrolló en el año 1937, en plena guerra civil. A este congreso acudieron escritores e intelectuales de todo el mundo para dar su apoyo al bando republicano y poner de manifiesto la barbarie y la persecución de la cultura que estaba llevando a cabo el fascismo en Europa y la falange española y el bando sublevado en el caso de España. Destaca, por ejemplo, el homenaje que quiso rendirle Manuel Alto Laguirre, que puso sobre las tablas del Teatro Principal de Valencia la primera obra teatral de Federico, que es Mariana Pineda, y también encontramos este fragmento del discurso de Fernando de los Ríos, quien, como se ha comentado previamente, había sido casi un padre para él, que logra conmover a los lectores y a los espectadores que escucharon ese congreso en directo. En uno de los pueblos vecinos a Granada, y cuando iba por el camino hacia ese pueblo, fue fusilado Federico García Lorca. Fusilado, ¿por qué? No porque se llamara Federico García Lorca. En él fusilaron a la poesía, no al poeta. El cómic concluye con esta viñeta que contiene unos versos enmarcados en el poema Cigarra: y mi sangre sobre el campo sea rosado y dulce limo, donde claven sus azadas los cansados campesinos, que nos puede permitir de nuevo retomar la intertextualidad, en este caso poética, y trabajar diferentes obras literarias en el aula de secundaria. He querido incluir una diapositiva en la que se recoge esta propuesta del Ministerio del Tiempo como recurso para el aula de secundaria. En este caso vamos a utilizar el capítulo 37 de la 4ª temporada y en este capítulo se produce una curiosa ucronía en la que se sitúa a Federico García Lorca asistiendo a una versión musicada de su poema La leyenda del tiempo por parte de Camarón de la Isla. Si hay algo significativo en este capítulo
es que Lorca tiene la posibilidad de cambiar la historia, de cambiar su destino, pero decide dejar la historia intacta porque defiende he ganado yo, ellos no. Y en este sentido tiene razón, puesto que aunque lo fusilaron el 18 de agosto de 1936, sus ideas y sus obras siguen vivas en todas las bibliotecas del mundo. No podemos olvidar que como docentes de lengua y literatura nuestro objetivo es trabajar en última instancia las obras curriculares y programadas destinadas a la educación literaria de cuarto de la ESO. Lo único que hemos hecho con esta propuesta es defender una manera alternativa, transversal, interdisciplinar y multimodal de acercarnos a la figura de Federico García Lorca, sea a través de la narración ecléctica que nos ofrece el texto y las imágenes a través del cómic, sea a través de la visión de diferentes capítulos y diferentes fragmentos de la serie El Ministerio del Tiempo, o sea a través de la escucha de algunas composiciones musicales de Camarón de la Isla a propósito de obras poéticas de Federico García Lorca. Hemos puesto el ejemplo de La Leyenda del Tiempo, pero por ejemplo también música, El Romance de la Luna, y en este sentido es muy importante señalar que una de las figuras más emblemáticas de la cultura gitana, como es Camarón de la Isla, ha inmortalizado también en sus canciones esta obra de Federico García Lorca. Para finalizar, hemos propuesto una serie de fragmentos que podemos leer en clase para trabajar precisamente, se pueden proponer diferentes actividades como la representación de diferentes escenas teatrales y lo que hemos hecho es una selección de fragmentos desde la perspectiva de género. En este sentido, por ejemplo, vamos a encontrar que Federico García Lorca consigue revolucionar por completo los cánones de los personajes femeninos, ya que presenta, en lugar de presentar a mujeres sumisas y con un papel pasivo, como había ocurrido hasta entonces en la historia de la literatura, presenta mujeres libres, mujeres independientes y mujeres que se sublevan contra las figuras de autoridad, como el caso de Pedrosa en Mariana Pineda o el caso de Bernarda en la casa de Bernarda Alba. Destaca, por ejemplo, esta cita de Mariana Pineda, en la que Mariana exalta el amor a la libertad por encima de todas las cosas. En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. También vamos a encontrar el ateísmo enaltecido en boca de una mujer. A mí no me ha gustado nunca Dios, cuando os vais a dar cuenta de que no existe. O la propuesta, el deseo de que una mujer tenga hijos sola sin depender de ningún hombre. Yo sé que los hijos nacen del hombre y de la mujer. Ay, si los pudiera tener yo sola. Finalmente destacan estas citas de la casa de Bernarda Alba. Por ejemplo, Adela reivindica el derecho a la libertad sexual de la mujer cuando dice mi cuerpo será de quien yo quiera. Y también vamos a encontrar otra cita, en este caso Adela se subleva contra la figura de autoridad simbolizada en Bernarda y grita, aquí se acabaron las voces de presidio. Adela arrebata el bastón a su madre y lo parte en dos. Esto hago yo con la vara de la dominadora. Con esta última reflexión y dejando claro que es esencial profundizar en la figura de Federico García Lorca en las aulas de secundaria, porque fue un autor capaz de inmortalizar sus ideas a través del arte y el poder de la palabra, doy por concluida esta presentación. Muchas gracias por su atención y espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias, Mayla. Agradecer también tu presentación, aunque tenía que haber avisado antes de nada que igual que yo hago spoiler, también Mayla nos ha destripado que al final Lorca muere, como te pasas, ¿no? Es decir, has hecho un spoiler. Entonces, simplemente agradecerte el trabajo. También recordar que tenemos el Twitter y el YouTube y ahora, pues, para poder ir continuando con las presentaciones, para ir participando, que haremos después de la siguiente presentación las preguntas y los comentarios. Y bueno, pues tengo el placer de presentar al más joven del equipo, a Francisco Antonio Martínez Carratalá, uso de redes sociales y epitextos virtuales en la formación del alumnado del Máster de Profesorado de Educación Secundaria, donde confluye la colaboración entre el Máster de Investigación Educativa, esta propia asignatura de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura y una observación del Máster de Secundaria, donde precisamente era alumna Mayla. Es decir, que estas sinergias tienen que seguir alimentándose. Compañero, adelante. Muy bien, José, buenas tardes. Y en primer lugar, pues
agradeceros a todo el equipo que estáis detrás de estas jornadas, agradeceros vuestro trabajo y, como no, también mandar un saludo a todas las personas que están siguiendo esta retransmisión a partir del canal de YouTube del Centro de Estudios Mario Benedetti y a tu alumnado de la asignatura del máster, la cual la estuve cursando el año pasado. Por eso creo que antes de comenzar con la presentación me gustaría simplemente ponerles en contexto de cómo se desarrolló esta investigación. Trabajo de fin de máster, de máster de investigación, y todo comenzó con una propuesta que se debía desarrollar en el aula a partir del 16 de marzo, en el máster de secundaria. En marzo, obviamente, entró el estado de alarma y ya toda esa presencialidad pues, se fue al garete, dado que se impuso el estado de alarma. Y así os presentaré ahora algunos de los recursos que empleé para poder llevar a cabo y el desarrollo de mi trabajo de fin de máster. Vosotros este año, a vosotros y a vosotras, pues también estaréis en una situación similar a la hora de desarrollar vuestras investigaciones. Muy bien, el título de la presentación es uso de redes sociales y epitextos virtuales en la formación del alumnado del máster en profesorado de educación secundaria. Y bien, no me extenderé, pero algunos de los aspectos esenciales trataban de que convergiera un espacio en el cual se desarrollase la competencia literaria de ese alumnado junto a su competencia digital. Y además se incluyeran algunos aspectos relacionados con la multimodalidad y la perspectiva de género, dado que el contenido que se iba a desarrollar en esa propuesta didáctica eran los cuentos de tradición oral. Y previamente hay unos aspectos que creo que siempre que se lleve a cabo una propuesta online, o al menos a mí me resultan muy interesantes, creo que es esencial una planificación previa, pero referente a la metodología que se vaya a llevar a cabo. Creo que es muy importante pensar en estos aspectos, dado que también estamos en unos entornos, en unos contextos en los cuales la tecnología educativa avanza a pasos agigantados y muchas veces la innovación por la innovación necesita también un espacio de reflexión en el cual pensar muy bien cuál es la propuesta que vamos a hacer y además que estas metas sean asumibles, dado que si es muy novedoso, esa efervescencia o emergencia de la tecnología puede jugarnos ciertas malas pasadas y es necesario cierto control sobre ella, así como una selección y organización de recursos que nos faciliten el desarrollo, así como su seguimiento. Para alcanzar esos resultados también hay que tener en cuenta cierta flexibilidad en el proceso, cómo asegurar la participación de las personas que se estén formando durante esa propuesta de innovación, así como crear espacios para la resolución de dudas, tanto de la persona que la está dirigiendo, como espacios en los cuales puedan darse una tutorización a nivel horizontal y, a su vez, que ese conocimiento pueda ser compartido. En esta didáctica se seleccionaba cuentos de tradición oral, se seleccionaban en los diferentes grupos de trabajo que se habían conformado en la asignatura y a partir de la ejemplificación que yo hacía a través del cuento de Caperucita Roja, les mostraba diferentes representaciones, tanto en el ámbito literario como en otros medios de representación. Y a través de esa selección de elementos crean una constelación de ellos en los cuales ponen a prueba su base de datos, sus conocimientos literarios, en definitiva su intertexto lector, para crear dos relatos, uno literario y el otro con un soporte visual. El alumnado era del máster de secundaria de la asignatura Investigación, Innovación y Uso de TIC en la enseñanza de lengua y literatura. Y el procedimiento se inicia con una fase inicial en la cual, a partir de diciembre, estuve creando un blog con todos estos contenidos y ejemplificados con el cuento de Caperucita Roja. Obviamente, para llevarlo a una fase formativa que iba del 16 de marzo al 27 de abril. Y entre medias, las medidas antes y después, mediante un cuestionario, que además también me posibilitó la participación en el Congreso de Redes del Instituto de Ciencias de la Educación. Pero vayamos un poco al comentario de estos espacios. El blog, que hoy en día pues, parece que es algo muy arcaico, permitiendo una gran cantidad de acciones, dado que, en primer lugar,
este blog que yo creé a partir de el cuento de Caperucita Roja, ejemplificando todo el proceso que debían seguir ellos, además de aportarles contenidos teóricos para su desarrollo. Este blog establecía una relación vertical con el alumnado, dado que la información era estática y después se creó otro espacio para su relación a nivel horizontal, en la cual tanto el alumnado de la Universidad de Alicante como el de la Universidad de Murcia, que también llevó a cabo esta propuesta gracias a que la doctora Lourdes Hernández Delgado estaba haciendo una estancia en la Universidad de Alicante, también la puso a prueba. Por lo tanto, estos espacios, además, también incluían otra forma de comunicación como la aclaración de cómo debían realizar este proceso a través de diferentes vídeos tutoriales que se insertaban dentro del blog. Por lo tanto, el blog nos servía como una especie de colmena de recursos, los cuales siempre estaban a la disposición del alumnado. Como os he puesto en contexto, como alumno, yo no puedo acceder a una plataforma Moodle como profesor al alumnado. Por lo tanto, la relación la tuve que realizar a través de la creación de una identidad digital, a través de Twitter, en la cual me relacionaba con todo el alumnado a través de la etiqueta de la asignatura, como bien conoceréis las personas que estáis cursando el máster de investigación este año. Y además, eso me servía para retuitear sus contenidos mientras desarrollaban la práctica, qué contenidos resaltaban, hacerles encuestas, saber su opinión e incluso aclarar sus dudas a través de mensaje directo. Dentro de ese contexto en el cual además ellos y ellas pasaban de una formación que era eminentemente presencial, pasaron a una docencia online y además teníamos que gestionar todo esto emocionalmente y socialmente en un entorno en el cual la pandemia era algo sobrevenido. Así se le propuso a las personas participantes que asumieran de su cuento, del cuento que tenía asignado ese grupo, una personalidad de un personaje de los cuentos para interaccionar durante este periodo, lo cual fue una experiencia muy gratificante, dado que generó un espacio de aprendizaje informal entre las personas que estábamos en esta propuesta, que creo que dio unos réditos muy positivos y nos acercó en ese periodo además de tanta incertidumbre. El uso de los cuestionarios para tomar los datos antes y después, y aquí sí que me gustaría hacer una breve puntualización a la hora de daros un consejo, si queréis tomarlo, a la hora de realizar un formulario, a la hora de especificar qué género o sexo es el que tiene la persona que está realizando esa encuesta. Os animo a que huyáis de los tópicos binarios a la hora de buscar qué tipo de persona es la que está respondiendo de vuestro cuestionario y hacerlo con una serie de términos mucho más inclusivos. Como podéis observar, hay una meseta en ese periodo en el cual se puede apreciar el tráfico en esa página para poder, que habla un poco de cómo utilizaban ese recurso para obtener la información que necesitaban para desarrollar esa propuesta, que además este año también se ha vuelto a utilizar, dado que el Departamento de Didáctica de Lengua y Literatura ha tomado algunos ejemplos de esta práctica para realizarla también este curso. Los datos que se presentaron al Congreso sobre el uso de los blogs en la formación de los participantes dieron muestras de fiabilidad elevada y además se concentraron todas las puntuaciones de una escala Likert de 7 puntos en los valores más altos, admitiendo que era una herramienta formativa para su desarrollo de la competencia literaria y digitales. También para el trabajo de fin de máster se realizaba sobre 10 variables y 9 de esas 10 dieron diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, nos hablaba de un proceso de formación positivo en este aspecto. Y para finalizar, simplemente el uso de estas plataformas y redes sociales nos permite la generación de otros espacios de aprendizaje informal que se pueden aprovechar en la propuesta didáctica. Y así vertebrar todos estos aspectos que os he comentado al inicio. Pero también me gustaría realizar una pequeña crítica porque obviamente estas propuestas tienen un contexto muy determinado
y llevarlo a cabo en un aula y emplear todas estas redes sociales, pues también puede plantear problemas, dado que durante ese periodo, pues obviamente también exige una cantidad de tiempo a invertir en el cuidado y en el desarrollo de todas esas propuestas, de seguir esas interacciones, retuitear, resolver dudas, que obviamente como docentes pues también puede plantear cierta problemática, dado que nuestra jornada laboral no puede ser de 24 horas y con esto del famoso multitasking, que realmente tampoco es que sea la gran maravilla, obviamente. Esto también sirvió para la publicación de esos 2 estudios a través del Congreso de Redes y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir pantalla con todos ustedes y simplemente, no sé si José lo considera oportuno, dado que Mayla fue alumna y me sufrió durante ese periodo, me gustaría, pues para que no quedase como algo puramente que aparece en una presentación que la gente está escuchando con cierto interés, espero, y simplemente comentar o preguntarle si realmente durante ese periodo ella sintió que esa propuesta o esas intenciones redundaron en su formación académica durante el máster de secundaria. Pues muchas gracias por la pregunta. La verdad es que sí que fue una propuesta muy interesante, sobre todo también al ser de trabajo grupal, nos permitió coordinar con diferentes compañeras y el hecho de tener que trabajar, por un lado, la multimodalidad, tener que hacer un vídeo de manera original y a la vez también escribir un cuento alternativo, pues fue también una manera de fomentar muchísimo la creatividad. Y desde luego yo hasta ese momento no había escuchado nunca hablar de constelaciones literarias y fue una manera realmente original que sí que pienso llevar a la práctica cuando sea profesora el día de mañana, porque pienso que sí que sirve para hacer diferentes líneas de conexión, también para activar el hipertexto lector de los alumnos y en definitiva yo creo que fue una propuesta muy interesante y felicidades por el estudio porque fue muy bueno. Pues me alegro, Mayla. Héctor, no sé si puedes conectar cámara, pero Vanessa, te animo también a compartirla porque así vamos cerrando y vamos participando todos. Y bueno, yo lo único que os puedo decir antes de nada es, esperar, es que como estoy con el multitarea de Twitter de varias, pues simplemente antes de nada comentar que quiero agradecer a Isabel y a Mónica que nos animaran a montar este seminario, que yo tenía la intención de traer, de que pues las personas que están trabajando conmigo, investigando conmigo, que me dan ese voto de confianza, pues que vinieran al máster de investigación. Pero bueno, lo hemos hecho de esta manera virtual y yo creo que esta pues será mi cena de Navidad, mi regalo de Navidad, pues sois vosotros y vosotras. Es decir, no sabéis lo contento que estoy. Es decir, esto lo digo sinceramente, yo no sé si lo sabéis. Y antes de nada, pues empezaré por el final, porque a Fran, como lo tengo ya muy visto, nos vemos más horas, no sé, estamos constantemente, pero simplemente en este sentido también citar a la profesora Ruiz Bañuls y la profesora Gómez Trigueros, que fueron las que nos abrieron a hacer una investigación académica real sobre las prácticas de las constelaciones, porque, por ejemplo, Vanessa, Héctor también trabajaron sus constelaciones y todas estas, pero no nos habíamos atrevido a hacer pues una observación científica, es que los de literatura somos muy científicos. Y entonces, en ese sentido, pues agradecer a Isabel y a Mónica, y yo creo que, Fran, en ese sentido, los datos que estamos trabajando con estas constelaciones y que vamos a seguir trabajando, yo creo que van a seguir reforzando tu trabajo y esta línea de investigación. Con Mayla, no sé si está leyendo el YouTube, pero simplemente decirle todos los reconocimientos y el trabajo que está. Yo creo que Mónica, que la semana pasada con el alumnado del máster tuvo clase y que estuvieron trabajando la literatura, casi podía haber venido primero Mayla como un modelo de trabajo, ¿no?, para trabajar la literatura. Bueno,
A Héctor, yo simplemente le animaría, si quiere en algún momento, yo estoy aquí hablando para rellenar los 10 minutos, como sabéis que luego yo en internet no me callo, pero ahora Mónica querrá levantar la mano, muy bien. Pero antes de nada, simplemente Héctor, si le dejamos un minuto que nos comente pues cómo está la tesis que está trabajando también con la profesora Rosvila, que es la que inauguró este seminario, entonces si nos comenta algo. Y con Vanessa, que ayer estuvo escuchando muy atenta a la profesora Jimena de los Ríos, pues que creo que vamos a tener que escribirle pronto para ver si hacemos alguna investigación sobre la presencia de las autoras de que tenemos en la Cervantes Virtual, alguna propuesta para la escuela argentina, etcétera. Vanessa, yo sé que ayer estuvo muy atenta y que lo vamos a hacer. Pero bueno, compañera Mónica, disculpa que me enrolle tanto. Adelante. No, yo simplemente pues quería felicitar a los cuatro, ¿no? Los cuatro jóvenes investigadores por las propuestas que habéis planteado, que me han parecido muy interesantes, las conocía casi todas. Creo que ha sido un buen ejemplo. Tenemos conectados a nuestros alumnos del máster de investigación, porque estoy pasando lista, ya veo que están muchos conectados y poniendo comentarios. Entonces creo que son modelos, ¿no? de TFMs y modelos de investigación. Pues yo creo que además la mayoría van a fructificar en magníficas tesis, ¿no? Y la verdad que felicitaros. Yo tengo una duda para Héctor, que no está conectado. Como madre sufriente de niño que está enganchado a YouTube, entonces siempre las mamás del cole me dicen, bueno, ¿tú conoces algún booktuber que nos puedes recomendar para los niños de primaria? ¿Algún booktuber que...? Y siempre se me olvida preguntárselo a José, que es el experto. Entonces, como estás trabajando y supongo que conoces más, conozco yo, por ejemplo, hay una booktuber mexicana que yo la sigo mucho, una niña que yo se la pongo a veces, pero no sé si hay algún referente, los 3 mejores booktubers que le podemos recomendar a un niño de primaria, si me puedes decir algún nombre o hay algún referente que yo lo desconozco. A ver, normalmente... Se me llama Héctor. ¿Me escuchas, Mónica? Subo el tono de voz. Sí. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuánto tiempo sin vernos? Un par de años desde el máster. A ver, específicamente lo que es lectura para lecturas de primaria, no sabría decirte, y meterme en decirte a alguien sería mentirte un berenjenal. Por cierto, muy chulo el libro que tienes detrás del Principito, que me acabo de dar cuenta. Es del pop art, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora, lo que te recomiendo es que busques booktubers, porque hay muchos niños que son los propios niños los que narran las lecturas de primaria, y padres y niños que hacen dramatizaciones sobre los libros. De hecho, hay uno del Principito muy, muy, muy bonito, de un padre y un niño que te cuentan el libro desde la perspectiva del niño, y es el niño el propio protagonista. Porque sí que es verdad que los booktubers que yo te propongo son más literatura juvenil, digamos. Para secundaria. Claro, secundaria, a partir de los 12, 13, entonces, pero vamos, es lo que te digo, busca booktubers padre-hijo y encontrarás bastante. Vale, pues muchas gracias, Héctor. Yo aquí me permito simplemente plantear un blog que ya tiene bastantes años, tiene más de 5 años, cuentralibros.blogspot, que era una propuesta didáctica, pero que era, antes de que los llamáramos booktubers, pues los llamábamos cuentalibros, que al menos aquí en España es una propuesta de intercentros, donde se grababan, incluso tenemos nenes y nenas, incluso de infantil, contando por qué les ha gustado este cuento y tal. Y entonces tienes ahí de distintos centros que les puedes gustar. Porque sí que es lo que ha comentado Héctor, que el público, los influencers, pues es un público más de secundaria. Es decir, aunque bueno, no, en este sentido, tal como están adelantándose las cosas y el TikTok y las nuevas herramientas, pues lo que tú has dicho, tus hijos, Mónica, necesitan referentes en YouTube. Porque por desgracia muchos de los referentes que tenemos son muy... Los youtubers generalistas son bastante, en muchos casos, incluso podríamos decir nocivos. Y esto lo estoy diciendo yo aquí en YouTube, que esto luego se queda grabado para que me bloqueen el vídeo y estas cosas y nos troleen. Muchas gracias. Nada, Mónica. Bueno, estamos hablaros... En YouTube no hay preguntas, bueno, felicitan, os dar la enhorabuena a todos, la manera de trabajar, les parece muy interesante vuestras propuestas y en general os felicitan, ¿no? Los alumnos del Pero eso es porque todavía no les hemos puesto la nota a los que están Bueno, muchísimas gracias. en YouTube conectados.
Yo solo y media. Bueno, yo quiero intervenir un minuto solo, o sea, una cosa, felicitaros a todos, a los 4. Me ha parecido muy interesante las propuestas que habéis traído. Además, desde la interdisciplinariedad creo que estáis abriendo brecha y estamos, yo creo que con este seminario, dando luz a esa interrelación, ¿verdad?, de las tecnologías, la literatura, la lengua, los compañeros anteriores sobre el espacio, la geografía, el paisaje, el género, estamos aquí relacionándolo todo. Bueno, Mayla, me encanta lo del ministerio, bueno, que vayas a utilizar el Ministerio del Tiempo. Yo soy, o sea, vamos, me he quedado pegada cuando estabas explicando y utilizando el Ministerio del Tiempo, porque, bueno, José, supongo que te lo habrá dicho, que nosotros hemos trabajado con el Ministerio del Tiempo. Yo soy de Geografía e Historia y hemos trabajado aspectos de los personajes, que vienen muy bien, además, en el aula. Y bueno, Vanessa, yo, bueno, felicitarte, Mayla, felicitar a Fran, a Héctor y Vanessa. En el próximo seminario que vamos a hacer, que ya está más o menos sobre brecha digital de género, yo, como muy bien ha dicho José, vas a contactar con Jimena. Con Jimena, ya me saldrá, digo, con Jimena, de Humanidades Digitales, y vais a trabajar, o por lo menos, ¿no?, interpreto que vais a incorporar y analizar las mujeres en la literatura y en estas humanidades digitales. Bueno, pues yo os emplazo a las dos, ya hablaré con Jimena también para el seminario que montemos de brecha digital de género, a ver si detectamos algo también por ahí, en cuanto a las humanidades digitales, de pues, no presencia, vamos a decir, en lugar de ausencia, vamos a decir no presencia de esas humanidades digitales femeninas, ¿de acuerdo? Y nada, felicitaros a todos, muchísimas gracias por participar y muy interesante todo lo que habéis traído, de verdad. Felicidades. Gracias. Bueno, Fran, Héctor, Vanessa, Mayla, hablar ahora o callar para siempre, no que más suena esto, pero simplemente... José. Dime. Háblanos algo de tu tesis. En referencia a lo que me has consultado, estoy trabajando, bueno, el resto, no sé si lo sabéis, José, claro, y Vanessa obviamente también, porque estamos en contacto directo por el grupo de doctorandos. Estoy trabajando los chatbots en educación. En un primer momento, bueno, ahora mismo estoy con la revisión sistemática. Digamos que he conseguido dilucidar los baremos, en este caso de inclusión y de exclusión de los artículos. Lo único que estoy intentando encontrar algo parecido a Prisma para realizar la inclusión y la exclusión de los artículos, porque creedme que es complicado. No, lo siguiente, es un galimatías bastante duro de llevar, pero bueno, bien. También es verdad que por el tema laboral se me está haciendo bastante complicado, tengo mucha faena que durante la pandemia no he podido sacar adelante y la estoy recuperando ahora, pero bueno, vamos tirando. La que tengo abandonada es a Rosabel, que la última vez que hablé con ella... La última vez que hablé con ella no era catedrática y ya lo es. Vale, pero bueno, no, si yo lo único que quería es que nos presentaras tu tema de tesis, porque realmente hemos engañado a toda la gente y en estos momentos estamos hablando con un chatbot que Héctor Romero no es de verdad, es un chatbot, y entonces por eso no ha conectado la cámara. No he conectado la cámara porque precisamente hicimos el test de Turing la semana pasada y esta es la primera prueba. Bueno, pues dentro de 15 minutos tendremos... Bueno, Mónica, presentas tú a lo que sigue dentro de 15 minutos. Yo ya me callo. Bueno, pues tenemos una pausa y ya, como estamos todos a las 18:45 en punto, nos vamos a conectar para terminar ya dentro de esta mesa sobre investigación de didáctica de literatura y TAC con el profesor Sebastián Miras y Rocío Serna, ¿vale? Unos 15 minutos de pausa y retomamos. Muchas gracias a todos y nos vemos en breve. Oye, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chao. Gracias, hasta luego.